El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció sorpresivamente un gran acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y dijo que la firma podría darse en los próximos días en Europa. Sin embargo, desde Irán han rechazado estas afirmaciones. En medio de protestas en México, se inauguró el Mundial de Fútbol en el Estadio Azteca. Llamó la atención la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en la ceremonia que antecedió al triunfo de la selección por 2-0 ante Sudáfrica. Una parte del Pentágono fue cerrada por un posible incidente con materiales peligrosos, que resultó finalmente ser una falsa alarma, según un vocero. La derechista Keiko Fujimori retomó una ligera ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez en el reñido conteo oficial de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú, una contienda cuyo final aún es incierto. Después de meses de guerra, amenazas y ataques cruzados, Donald Trump sorprendió al anunciar que Estados Unidos e Irán estarían a punto de firmar un acuerdo que podría cambiar el rumbo del conflicto en Medio Oriente. El presidente estadounidense afirmó que ya existe un muy buen acuerdo y aseguró que la firma podría concretarse este mismo fin de semana en Europa. La declaración resulta especialmente llamativa porque llega apenas horas después de que el propio Trump revelara que había cancelado un nuevo ataque militar contra Irán que estaba previsto para ejecutarse durante la noche. Según explicó desde el despacho, las conversaciones habrían avanzado hasta el punto de que los principales aspectos del acuerdo ya cuentan con el visto bueno de todas las partes involucradas. Trump incluso aseguró que cree que el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei, aprobó personalmente el entendimiento. La afirmación es relevante porque durante meses Washington insistió en que cualquier acuerdo debía contar con la autorización directa de la máxima autoridad política y religiosa de Irán. Sin ese respaldo, cualquier negociación corría el riesgo de fracasar. Aunque Trump no detalló el contenido exacto del memorándum de entendimiento, se adelantó que la firma podría realizarse en Europa y que Estados Unidos estaría representado por el vicepresidente J.D. Vance. El mandatario descartó asistir personalmente debido a actividades programadas en Washington. Sin embargo, desde Irán la agencia Fars desmintió que hay algún acuerdo. Irán no ha acordado ningún documento de acuerdo ni memorándum de entendimiento con Estados Unidos, señala la agencia que cita una fuente bien informada del régimen iraní. El posible acuerdo marcaría un giro notable respecto a la situación de hace apenas unas semanas. Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel han ejecutado operaciones militares contra instalaciones iraníes, mientras Teherán respondió utilizando su influencia regional y el control estratégico del Estrecho de Hormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta. Las negociaciones también han estado condicionadas por varias exigencias iraníes, entre ellas el fin de las hostilidades regionales, garantías de seguridad para el régimen y el levantamiento gradual de algunas restricciones económicas impuestas por Occidente. Por eso, Trump destacó que en las conversaciones no solo participaron Estados Unidos e Irán, también mencionó a países del Golfo, Turquía, Israel y Pakistán, actores directamente afectados por cualquier cambio en el equilibrio regional. Donald Trump volvió a elevar la presión sobre Irán con una amenaza que podría cambiar el curso de la guerra en Medio Oriente. El presidente estadounidense aseguró que en un futuro próximo, Estados Unidos podría tomar el control de la isla de Karg, el principal centro petrolero iraní y una de las infraestructuras energéticas más importantes del mundo. La declaración no pasó desapercibida. Karg es el corazón de las exportaciones petroleras de Irán. Desde esta isla ubicada en el Golfo Pérsico, sale la mayor parte del crudo iraní que llega a los mercados internacionales. Allí existen enormes terminales marítimas, una extensa red de oleoductos conectados directamente con los campos petroleros y una capacidad de almacenamiento cercana a los 30 millones de barriles. En otras palabras, si Karg dejara de operar, la economía iraní recibiría uno de los golpes más severos de su historia reciente. La amenaza llega en medio de la estrategia de Trump para obligar a Teherán a regresar a la mesa de negociaciones y aceptar el desmantelamiento de su programa nuclear. Sin embargo, el problema para Washington es que tomar Karg no sería una operación sencilla. Durante décadas, Irán convirtió la isla en una auténtica fortaleza militar. El enclave está protegido por sistemas antiaéreos, radares de largo alcance, misiles antibuque, minas navales, artillería especializada y miles de efectivos de la Guardia Revolucionaria. Además, la isla cuenta con una red de túneles y búnkeres construidos precisamente para resistir un ataque extranjero. La ubicación también juega a favor de Teherán. Karg se encuentra a apenas unos 25 kilómetros de territorio continental iraní. Eso significa que las fuerzas iraníes podrían enviar refuerzos rápidamente, desplegar sistemas de guerra electrónica o lanzar ataques con misiles desde tierra firme en cuestión de minutos.
Por eso, aunque el Pentágono dispone de capacidad suficiente para destruir instalaciones estratégicas mediante ataques aéreos, una ocupación militar terrestre representa un escenario mucho más complejo y arriesgado. Todo esto ocurre mientras Irán mantiene una posición de fuerza gracias al control que ejerce sobre el estrecho de Hormuz, el paso marítimo por donde circula una parte significativa del petróleo mundial. Teherán considera que esa ventaja estratégica le permite resistir la presión estadounidense y seguir negociando desde una posición favorable. El Mundial de Fútbol 2026 quedó oficialmente inaugurado el jueves. La gran protagonista de la ceremonia de apertura fue Shakira, que volvió al escenario en la Ciudad de México con Dai Dai, que retumbó en el mítico Estadio Azteca. La colombiana interpretó el tema mundialista, junto a la estrella nigeriana del Afrobeat, Burna Boy. En el espectáculo también estuvo la banda mexicana Maná, con su clásico Oye mi amor, el cantante pop venezolano Danny Ocean, la agrupación Los Ángeles Azules y J Balvin. También se presentó el tenor italiano Andrea Bocelli, quien interpretó el himno oficial del Mundial titulado DNA, una mezcla de ópera y música electrónica. Una ocasión histórica en un estadio icónico por primera vez. El tercer mundial que se juega en el mismo estadio. Estadio espectacular, un estadio que está bendito de los dioses del fútbol. El estadio alberga por tercera vez un partido inaugural de un mundial después de 1970 y 1986 y estaba repleto con los casi 81,000 asientos que tiene de capacidad ocupados. Es la primera vez que el mayor evento del planeta de fútbol es organizado por 3 países, Estados Unidos, Canadá y México. México se impuso 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 en el mítico Estadio Azteca. El primer gol para la selección anfitriona fue del colombiano Julián Quiñones, naturalizado mexicano al minuto 9, con un disparo con la derecha desde el centro del área hacia el centro de la portería. El partido transcurrió sin muchos sobresaltos y al minuto 67 Raúl Jiménez anotó el segundo gol para el Tri con un disparo de cabeza junto al palo izquierdo. El jugador sudafricano Themba Zwane recibió una tarjeta roja por pelearse y el capitán mexicano César Montes también se llevó una roja en el minuto 92, ya en tiempo de compensación. México ganó una apertura mundialista por primera vez en su historia, después de 7 oportunidades fallidas, 5 derrotas y 2 empates. ¡México campeón! Decenas de manifestantes y policías se enfrentaron el jueves al exterior del Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras en el interior se disputaba el partido inaugural del Mundial 2026. Un grupo de manifestantes que exige justicia por las personas desaparecidas quitó barreras que protegían el perímetro del estadio e intercambió golpes con los policías que custodiaban el lugar. También rompieron los vidrios de vehículos policiales, mientras que la policía respondió por momentos con gases lacrimógenos. Más temprano, contingentes de maestros, familiares de desaparecidos y estudiantes habían confluido en los alrededores del estadio, pero allí se toparon con un fuerte despliegue policial. El Estado ha destinado demasiado dinero público, son nuestros impuestos, a darle la bienvenida a los extranjeros, que en realidad son personas ultra ricas de otros países y personas muy ricas de este país, porque los boletos están en arriba de 240,000 pesos, ¿no? Entonces es importante que sepamos lo que está ocurriendo, que hay otras causas que sí necesitan ese dinero público para financiar que suceda, pero pues el Estado no busca, porque si buscara se encontraría a sí mismo. Esperan un mundial como si fuera la gran fiesta, pero nosotros esperamos a nuestros familiares, madres esperan a sus familiares y no se compara con lo que hemos gastado nosotros, ¿verdad? Ellos no nos han dado ni un solo peso para siquiera sacar una copia. Las protestas en la capital mexicana desde la semana pasada habían puesto en duda la apertura del FanFest de la FIFA, localizado en la emblemática Plaza del Zócalo. El jueves, en medio de empujones y desorganización, finalmente miles de fanáticos pudieron ingresar a la plaza a ver el partido inaugural entre la selección local y Sudáfrica.
Familiares de desaparecidos protestaron en México a horas del inicio del Mundial. Casi 1 millar de personas se congregaron la noche del miércoles cerca del Estadio Azteca de la capital, donde el jueves tendrá lugar el partido inaugural. Los manifestantes lanzaban consignas contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, y aunque por momentos se vivieron momentos de tensión, no hubo confrontaciones directas. La policía capitalina implementó un cerco policial que mantuvo a la columna a poco más de 1 kilómetro de los accesos al estadio. A Claudia le vale madre todo lo que está pasando con nuestros desaparecidos y sigue desapareciendo la gente. Esta señora ahora sí que nada más ve por su fútbol y los desaparecidos siguen siendo desaparecidos. Desaparición tras desaparición y ella no ha hecho nada. El gobierno le vale madre. El gobierno de México ha enfrentado largas semanas de protestas sociales, sobre todo de un sector del sindicato de maestros que exige mejoras laborales. Para el jueves se espera movilizaciones de maestros, estudiantes, familiares de desaparecidos, transportistas, campesinos y jubilados. Las autoridades federales y locales han señalado que permitirán las protestas pacíficas, pero impedirán que pasen del perímetro de 1 milla en torno al Azteca y al que solo podrán acceder quienes tengan boleto para el partido inaugural. ¡México campeón de desaparición! La selección de Brasil continúa afinando detalles para su debut en el Mundial de 2026 y este jueves completó una nueva jornada de entrenamientos en Morristown, Nueva Jersey, donde el fuerte calor no impidió que el plantel trabajara en un ambiente relajado y de buen ánimo a solo 2 días del encuentro frente a Marruecos. Durante los minutos abiertos a la prensa, los jugadores realizaron ejercicios de calentamiento y trabajos con balón en espacios reducidos, mientras el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti supervisaba una sesión marcada por las bromas y la buena disposición de un grupo que afronta con confianza el inicio de la competición. La principal ausencia volvió a ser Neymar, quien permaneció trabajando en el gimnasio como parte de su proceso de recuperación de una lesión de grado 2 en el gemelo derecho. El atacante del Santos todavía no se ha entrenado sobre el césped junto al resto de sus compañeros desde el inicio de la concentración, aunque la expectativa del cuerpo técnico es que pueda reincorporarse al grupo en los próximos días. Mientras tanto, Ancelotti continúa perfilando el equipo que utilizará en el estreno mundialista, con algunas dudas especialmente en la zona ofensiva, donde figuras como Vinicius Jr. y Rafinha aparecen como piezas fijas, mientras el técnico italiano evalúa las distintas alternativas para completar el ataque. Brasil disputará toda la fase de grupos en territorio estadounidense y comenzará su camino en el grupo C este sábado frente a Marruecos en Nueva Jersey, antes de medirse con Haití en Filadelfia y con Escocia en Miami, en busca de dar los primeros pasos hacia la conquista de un posible 6º título mundial. Una alarma por un posible incendio químico obligó este jueves a evacuar varias zonas del Pentágono, uno de los edificios más protegidos y vigilados del mundo. Durante varias horas la incertidumbre se apoderó de la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, mientras equipos especializados buscaban el origen de una supuesta amenaza relacionada con materiales peligrosos. Todo comenzó cuando los sistemas internos del Pentágono detectaron un problema en la calidad del aire. La alerta activó inmediatamente los protocolos de seguridad y provocó el cierre de varios pisos y pasillos del enorme complejo militar ubicado en las afueras de Washington. Según fuentes presentes en el lugar, las restricciones afectaron áreas comprendidas entre el 2º y el 5º piso, mientras personal de emergencia recorría el edificio para determinar si existía algún riesgo real para miles de trabajadores y militares que se encontraban dentro de las instalaciones. La escena llamó especialmente la atención porque algunos agentes fueron vistos utilizando máscaras antigas y equipos completos de protección química, biológica y radiológica. Al mismo tiempo, unidades especializadas en materiales peligrosos del Pentágono recibieron apoyo del Departamento de Bomberos del Condado de Arlington para inspeccionar las áreas afectadas. El mensaje interno enviado al personal aumentó todavía más la incertidumbre. Las autoridades informaron que se había detectado una anomalía en la calidad del aire y que serían necesarias pruebas adicionales que podrían prolongarse durante varias horas. También pidieron a los empleados no alarmarse ante la presencia de numerosos equipos de emergencia desplegados dentro del complejo. Fuentes familiarizadas con la investigación confirmaron posteriormente que todo se debió a una falsa alarma. No se encontraron sustancias peligrosas, tampoco indicios de contaminación química ni evidencia de un ataque o sabotaje contra la sede del Departamento de Defensa. La respuesta rápida demuestra hasta qué punto Estados Unidos mantiene elevados sus niveles de alerta.
Cualquier anomalía detectada dentro de una instalación estratégica como el Pentágono activa inmediatamente protocolos que movilizan recursos especializados y pueden paralizar parcialmente el funcionamiento del complejo. Una gigantesca estatua inflable de Elon Musk apareció este jueves en Times Square, Nueva York, como parte de una protesta contra la generación de imágenes sexuales explícitas mediante Grok, la herramienta de inteligencia artificial vinculada al empresario. La acción se realizó a pocas horas de la histórica salida a bolsa de SpaceX. El inflable mostraba mensajes que acusaban a la plataforma de facilitar la creación de contenido sexual no consentido y material relacionado con explotación infantil. Mientras decenas de turistas se fotografiaban junto a la figura, activistas repartían folletos para exigir mayores controles sobre el uso de inteligencia artificial y reforzar las medidas de seguridad para evitar la difusión de imágenes explícitas. La protesta reaviva el debate sobre los límites y la regulación de las tecnologías generativas impulsadas por las empresas de Musk. Keiko Fujimori retomó una ligera ventaja en el reñido conteo oficial de votos del balotaje presidencial en Perú. Con más del 98% de las actas escrutadas y 18 millones de sufragios contabilizados, la candidata derechista superaba por apenas algunos cientos de votos al izquierdista Roberto Sánchez, en una contienda cuyo final aún es incierto. La hija del expresidente Alberto Fujimori se vio impulsada por el avance en el procesamiento de los sufragios en países como Estados Unidos y Japón. La autoridad electoral informó que el cómputo final podría demorar hasta fin de mes. Para declarar un ganador, deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 480.000 votos, lo que puede llevar días. El vencedor asumirá el 28 de julio para un mandato de 5 años, aunque el último presidente en completar un lustro al frente del país fue Ollanta Humala entre 2011 y 2016. El candidato presidencial colombiano de izquierda, Iván Cepeda, anunció que denunciará penalmente a su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, por los delitos de concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito, y lo vinculó a grupos paramilitares. Esta rueda de prensa la hemos convocado con el propósito de anunciar que en este momento, precisamente, estamos presentando denuncia penal contra el abogado de la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Corte Penal Internacional por una serie de delitos o por haber presuntamente incurrido y cometido una serie de delitos que vamos a detallar. Cepeda señaló que hace la denuncia por delitos de lesa humanidad cometidas por estructuras paramilitares relacionadas con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, a las que vinculó con el candidato del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria. El candidato también detalló que entre los hechos de los que acusa a de la Espriella está la selección de candidatos al Congreso apoyados por paramilitares, sobornos que supuestamente ofreció en un sitio de reclusión, acceso a un predio de un condenado paramilitar, y contribución para entregar un soborno para elegir al exfiscal Mario Iguarán. Estos hechos giran en torno a la conformación y funcionamiento de la Fundación Iniciativas por la Paz, que fue una entidad no gubernamental que surgió a comienzos de este siglo, en los primeros años de la década del 2000, y tuvo como presidente al abogado de la Espriella. La denuncia tiene lugar cuando falta solo 11 días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, se disputan el liderazgo de Colombia. Sin la mano férrea de Nicolás Maduro, las protestas han resurgido en Venezuela. En las últimas semanas ha habido manifestaciones de trabajadores petroleros exigiendo mejoras laborales, adultos mayores clamando por pensiones justas y madres pidiendo libertad para sus hijos que consideran presos políticos. ¿Qué es lo que se le pide al gobierno? Una jubilación, unas pensiones dignas para este petróleo. La represión durante el gobierno de Maduro registró centenares de muertos. Tras su cuestionada reelección en 2024, miles de personas salieron a protestar. Pero ante los arrestos masivos, el miedo se propagó por las calles y las manifestaciones se apagaron.
La situación cambió luego de la caída de Maduro en enero, tras ser capturado durante una incursión estadounidense. Este miedo yo lo manejo de una manera con mucha fe, que vamos a salir adelante porque ya hemos perdido tanto que ahorita nosotros salir a la calle es como un logro más, de que no vamos a quedarnos sentados, sino que vamos a salir porque tenemos que seguir luchando. No, antes no se podía, antes lamentablemente no se podía, porque si usted alzaba la voz, si usted decía, si usted salía a la calle a protestar, usted sabe que se lo llevaban preso. Y lamentablemente ya el miedo se perdió. Aquí no hay miedo, aquí lo que hay es fuerza, valor y fe y resistencia, y resistirnos fuerte porque ya basta. Con Maduro preso en Nueva York, acusado de narcotráfico, el poder fue asumido por Delcy Rodríguez, su ex vicepresidenta, que gobierna bajo la presión de Estados Unidos. Para los activistas, el gobierno se cuida ahora del costo político de reprimir. Tenemos la conciencia de que en este momento ellos quisieran reprimir, que no han dejado de tener ese apetito ahora por la persecución hacia los disidentes. El problema es que saben que hay un costo político mucho más alto en este momento, y eso también lo entiende la población, la sociedad civil. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, las manifestaciones aumentaron un 144% en el primer trimestre del año, comparado con el mismo periodo de 2025. La lista de reclamos es larga: fallas en los servicios públicos, mejoras salariales, elecciones presidenciales. De todas formas, los analistas creen que actualmente se vive un tiempo de incertidumbre y ambivalencia. El 3 de enero creo que generó una serie de situaciones y generó una serie de posibilidades, pero también generó muchos interrogantes. Entonces, ahí creo que nos vamos debatiendo entre la posibilidad de dar pasos, pero todavía con miedo, también con desconfianza, porque también se ha visto que se ha querido abrir puertas y después otras se cierran con mucha más fuerza, ¿no? El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social advierte que la represión pasó a formas más sofisticadas, selectivas y menos visibles. Activistas han reportado breves detenciones arbitrarias durante las manifestaciones. Dicen que el aparato represivo se mantiene, lo que los mantiene alerta. Choques en La Paz entre manifestantes y policías antimotines. Los huelguistas, principalmente obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros, que exigen la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz, tumbaron contenedores de basura y prendieron fuego a montículos de desperdicios para armar barricadas en las cercanías del Palacio de Gobierno. Los efectivos policiales los dispersaron con gases lacrimógenos, mientras los movilizados les arrojaban piedras y cartuchos de dinamita de bajo poder. Los manifestantes rechazan las propuestas de reformas de Paz, quien puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Evo Morales y Luis Arce, y la falta de resultados para salir de la peor crisis económica del país en 4 décadas. El mandatario, con 7 meses en el poder, denunció el lunes que las protestas son impulsadas por narcoterroristas y promulgó una ley que le permite ahora declarar un estado de excepción. En La Paz y el Alto se agudiza la escasez de alimentos, combustibles y medicinas. Los precios de carnes y vegetales se duplicaron en los mercados. Algunos conductores duermen en sus vehículos en las filas de las gasolineras y en los hospitales escasea el oxígeno para cirugías. Según el gobierno, el daño económico causado por los bloqueos es de más de $1.200 millones. El Senado de Colombia aprobó el miércoles una ley que prohíbe la mutilación genital femenina. La ablación o extirpación total o parcial del clítoris a recién nacidas es una práctica que persiste en algunas comunidades indígenas. Según la Organización Mundial de la Salud, causa graves daños, puede causar la muerte y viola los derechos fundamentales de las niñas. El tema de la ablación femenina es una aberración que requiere un tratamiento cultural profundo. Por ello, el proyecto de ley lo que contempla es una política pública de carácter pedagógico y no sancionatorio. Esto no es una práctica cultural, no señores. Esto es una práctica nociva que fue impuesta en nuestro resguardo, en nuestras comunidades. Y las mujeres en Verá hemos luchado desde el territorio y hemos traído esta propuesta acá al Congreso para que los senadores, los representantes a la Cámara nos ayudaran.
Con la ratificación de la Cámara Alta, Colombia se convierte en el primer país de Latinoamérica con una legislación especial para erradicar esta práctica, cuyo origen en el país es desconocido. Se estima que responde a creencias africanas transmitidas a algunas comunidades indígenas durante el colonialismo. Según la ONG Equality Now, entre 2020 y 2025 se realizaron 204 ablaciones en Colombia, único país de América Latina donde se practican, pero se estima que hay un subregistro muy alto. De etnia, edad o nacional. La tormenta Cristina se degradó el miércoles a depresión tropical frente a la costa del Pacífico centroamericano, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Cristina se formó el pasado lunes y aún se espera que las fuertes lluvias continúen en partes de Centroamérica hasta el jueves. El ciclón deja al menos un fallecido en Guatemala, fuerte oleaje y algunos daños. Hacia las 6 de la tarde, Cristina se encontraba a 100 kilómetros al sureste de San Salvador, con vientos máximos de 55 kilómetros por hora, y se anticipa que se disipe el jueves en Guatemala. Aún así, El Salvador aseguró que las condiciones ambientales continúan siendo favorables para un posible fortalecimiento del fenómeno a tormenta tropical antes de tocar tierra. Debido a ello, persistirán las lluvias de fuerte intensidad el jueves y podrían presentarse ráfagas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora. La expresidenta argentina Cristina Fernández volvió a salir al balcón de su residencia en Buenos Aires para saludar a decenas de seguidores que se congregaron frente a su vivienda al cumplirse un año de la ratificación de la condena que derivó en su prisión domiciliaria. Militantes peronistas se reunieron en el barrio de Constitución para expresar su respaldo a la exmandataria y rechazar la decisión judicial adoptada por la Corte Suprema el 10 de junio de 2025, que confirmó una condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la denominada causa vialidad. Desde entonces, la vivienda de Fernández se ha convertido en un punto de encuentro habitual para sectores del peronismo, especialmente en fechas simbólicas o acontecimientos políticos vinculados a la exmandataria, quien mantiene una activa presencia en redes sociales, pero no realiza declaraciones públicas desde su domicilio. A un año de la ratificación de la condena, el caso continúa ocupando un lugar central en la agenda política argentina, mientras el peronismo prepara nuevas movilizaciones en respaldo de Fernández y mantiene sus críticas al fallo que la apartó definitivamente de la vida electoral. En la última etapa de su visita a España, el Papa León XIV visitó el jueves Canarias, símbolo del drama migratorio. En el puerto de Arguineguín lanzó un ramo de flores al mar para recordar a los miles de muertos en la peligrosa ruta atlántica hasta el archipiélago español y denunció la indiferencia hacia los migrantes que son explotados o mueren en el mar intentando llegar a Europa. No basta gestionar llegadas, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido. Cada barca que llega no trae solo migrantes, trae consigo una pregunta. ¿Qué mundo hemos construido si tantos hermanos tienen que arriesgar la muerte para buscar vida? El pontífice también pidió un examen de conciencia para los países de origen, que deben crear condiciones de paz, justicia y desarrollo, y para las naciones de tránsito, llamadas a proteger y no a dejar a los débiles en manos de redes criminales. Según la Organización Internacional para las Migraciones, el año pasado casi 1.200 migrantes murieron o desaparecieron en la ruta hacia Canarias. En Arguineguín, León XIV cumplió el deseo de su predecesor Francisco, el Papa argentino que murió sin poder realizar el viaje al archipiélago, uno de los principales puntos de entrada de migrantes a Europa. La visita concluirá el viernes en otra isla del archipiélago, Tenerife, donde también acudirá un centro de migrantes. El portugués José Mourinho vuelve al Real Madrid. Entrenará al primer equipo las 3 próximas temporadas. El club lo ha anunciado oficialmente este jueves a través de un comunicado en su página web, tras la reunión de la junta directiva que preside Florentino Pérez. No era un secreto. El propio Mourinho publicó en sus redes hace unos días un mensaje muy clarificador. Sí, por supuesto.
Mourinho se incorporará al trabajo el próximo 13 de julio, día en el que comenzará la pretemporada, y dirigirá al Real Madrid hasta el 30 de junio de 2029. Mourinho, de 63 años, ya entrenó al Real Madrid 3 temporadas, desde 2010 a 2013, etapa en la que ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Ahora sustituye en el cargo a Álvaro Arbeloa. El nombre del portugués ya sonó para el banquillo blanco al destituir a Xabi Alonso, pero fue el pasado mes de mayo cuando se convirtió en uno de los reclamos de Florentino Pérez con vistas a su reelección como presidente, que se produjo el 7 de junio. Llenó las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu con carteles que anunciaban su vuelta. El Real Madrid tendrá que abonar al Benfica los 15 millones de euros de la cláusula de rescisión del contrato de Mourinho. El club portugués ya desveló hace 2 días la intención del Real Madrid de hacerlo y además anunció a su sustituto, Marco Silva.